Hoy vamos a tener una noche, tal vez, de una información un poco intensa. Depende de ustedes, la conferencia puede ser más larga o más corta, entonces depende de la interacción que nosotros vamos a tener aquí. El tema del día de hoy es cefalea y con un enfoque especial en lo que es la cefalea más conocida como la enfermedad de Milgram. Entonces, por todo lo que son diagnósticos diferenciales de todo tipo de cefaleas o síndromes que nos maneja, que nos presentan dolor de cabeza, y su tratamiento distinto según el problema que estamos enfrentando. Muchas gracias a la compañía Radiopharma por invitarme aquí, y gracias a ustedes por su atención que me van a brindar. Soy neurólogo, trabajo en Heredia, en el Centro Médico Nazaret. Muchos me conocen tal vez porque soy secretario del Tribunal Electoral del Colegio de Médicos. Estuve trabajando en diferentes tipos de eventos científicos, más que todo en las expediciones. Estuve en la Antártida, en Perú, en Amazonas. Entonces, mi trabajo científico siempre fue un poco más práctico. Tal vez no tengo algunas publicaciones grandes específicas, pero estoy participando con otros colegas en muchas cosas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a tocar es el tema de cefalea integral. Entonces, lastimosamente, la tecnología digital, tengo que usar exactamente con el término, no funcionó esto, pero no. Entonces, primero el término, yo creo que es cefalea porque se llama así. Realmente proviene de la palabra griega kefal, porque kefal en griego es la cabeza. Entonces, kefalaia en griego es dolor de cabeza. Entonces, de ahí no pasó como los romanos cuando conquistaron el resto del mundo. Entonces, llamaron a los médicos, a los arquitectos griegos para Roma. Entonces, aceptaron igualmente ya todos los términos conocidos y así pasó a latín el nombre cefalea ya políticamente modificado. En realidad, cefalea es un diferente tipo de los dolores de molestias que realmente siempre están localizados en la cabeza o en diferentes tejidos de calidad craneana, cuero cabelludo, los músculos, vasos sanguíneos. Pues, prácticamente es el sinónimo de dolor de cabeza. Entonces, prácticamente, por lo menos una vez al año, 50% de toda la población mundial algún día se queja de dolor de cabeza. Eso ya son mega estadísticas de la Organización Mundial de Salud, y 20% de ellos refieren por lo menos una vez al año una cefalea intensa. Una vez a lo largo del día. Pues realmente es un problema benigno y transitorio, pero siempre debemos tener cuidado porque puede ser primera manifestación de varias enfermedades muy peligrosas, de una evolución bastante rápida y brusca hacia la gravedad de la muerte. Clasificación y etiología. Entonces, como ya sabemos muchos, ya no somos estudiantes, somos médicos, que el dolor de cabeza, cefalea, puede ser originado por un montón de causas diferentes y sea solamente acompañado de un montón de otros tipos de los síndromes y problemas de salud. La Sociedad Internacional de Cefaleas siempre actualiza periódicamente la clasificación y siempre ahí hay formas detalladas de distintos orígenes de ese problema. Entonces ya vamos a tocar esa clasificación. Entonces, número 1, cefaleas primarias.
importante, la enfermedad de migraña. Las cefaleas primarias prácticamente constituyen 78% de todas las cefaleas que generalmente se registran. Después de migraña, lo que estamos enfrentando más frecuentemente en la clínica es la cefalea tensional, y después ya vienen unas cosas un poco más raras, porque estuve preguntando siempre a muchos médicos generales y me estuve diciendo: doctor, nunca encontraba ese tipo de cefalea en racimos. Y otros dicen que sí, estuvieron encontrando, otros dicen que son hemorragias del trigémino. Lo mismo me pasa a mí, me viene a veces un paciente que ya con un diagnóstico como cefalea en racimos, reviso y es una hemorragia del trigémino. Entonces el paciente que se quejaba que su cefalea en racimos no tenía éxito con el tratamiento, por esa causa, con lo que mandé el tratamiento para la hemorragia del trigémino, se alivió prácticamente en 24 horas. Entonces, eso sí son cosas un poco más delicadas en su diagnóstico y en su manejo. Siempre debemos tener un autocuestionamiento hacia nuestras propias conclusiones. Y lo que sí ya son otras cefaleas primarias más raras, que vamos a tocar también. Entonces, empezamos con la migraña. Ya como sabemos que la enfermedad prácticamente se presenta de 12 a 16% de la población mundial, que produce ataques de un dolor muy intenso, en una forma muy característica, lo que llaman hemicrania, que afecta la mitad de la cabeza. Puede ser un día izquierda, otro día derecha, raramente afecta ambos lados, y generalmente se acompaña de otro tipo de las manifestaciones, como por ejemplo náuseas, vómitos, dolor de origen pulsátil, de característica pulsátil. Historia. Entonces, primer cuadro clínico bien escrito detalladamente fue escrito por Hipócrates hace 2500 años, y lo que él escribió precisamente hablaba de un tipo de migraña con aura. Él escribió detalladamente como el enfermo se veía la luz que no existe, y que siempre ese tipo de cuadro en ese paciente se aliviaba después de los vómitos. En 2500 años, esta enfermedad no se cambió tanto, no se evolucionó mucho, pero lo que evolucionó es la atención médica a ese problema. Entonces, aquí, sí es una filmina bastante cargada de la información, pero al fin decidí dejar así, para que ustedes vean que es solamente la primera filmina de los factores desencadenantes que existen para la migraña. Hay otra filmina más. Entonces, los factores son muy diferentes, muy distintos, depende de cada paciente. Puede comentar solamente sobre un factor, otros dos factores, otros dicen de una variedad de factores, otros niegan la existencia de factores. Pero en realidad, lo que sabemos, y si tuvimos en nuestra práctica, depende muchísimo de la alimentación. Entonces, en la alimentación, lo que uno siempre puede fijar mucho es el consumo de los productos que fueron fabricados por medio del proceso de la fermentación. Por ejemplo, yogur, queso, leche agria, cerveza, vino y algunos otros productos más. Pero si son por un tipo de proceso de fermentación, definitivamente puede afectar. Hay unas teorías que supuestamente las levaduras o lactobacilos que participan ahí producen bastante cantidad de los prostaglandinas que después impactan a las histaminas, y eso es lo que está cerca de eso.
desencadenando el problema. Definitivamente hay otros elementos más, como por ejemplo glutamato monosódico, que meten mucho en el pan, otro tipo de las comidas. Algunas frutas, muchos pacientes hablan precisamente y frecuentemente del banano, pero hay otros también. El chocolate, mucho menos el café, más frecuente el chocolate. De todos modos, ese tema de alimentación siempre es discutible, existen los intereses, la Sociedad Española de Inmunología está denunciando cuando se habla de los quesos o cuando se habla más que todo de los quesos de cabra y añejos y cuando se habla de jamón, entonces ya dicen que eso no, pero entonces hay muchas discusiones, pero ya sabemos que sí existe. No importa la interpretación de la sociedad psicológica. Después, la alteración del horario del sueño igualmente afecta. Si la persona empieza a dormir por algún motivo, durmió menos horas de lo que fue acostumbrada la persona, ya empieza. O existe otra forma muy interesante de la crisis de la migraña, que más bien ataca los fines de semana, sábados o domingos, porque la gente durmieron más de la cuenta. Entonces, más bien está relacionado con el exceso del sueño. Y sin hablar todavía, ahí no menciona mucho de los hábitos de la vida, que nosotros ya conocemos bien, los vicios y otras cosas que más bien a la gente hay que explicar, que tienen que tener su vida bastante ordenada, cuidar las horas del sueño, del descanso, de las comidas, pues cualquier tipo de la salida de una rutina sana siempre va a afectar. Entre otros factores, lo que siempre están mencionando son factores psicológicos, y yo más bien no agregaría los factores psicosomáticos. Todos sabemos que la gente siempre se queja del estrés, de ansiedad, de los problemas con el marido, la preocupación por los hijos, lo que sea. Pero a lo largo de la vida, la actitud de las personas a veces es un factor más desencadenante que cualquier otro factor. Entonces hay que trabajar a veces hasta recomendar a visitar a un psicólogo para que trabaje con las actitudes de la persona y tal vez junto con todos los familiares, porque frecuentemente son parte del problema de un enfermo o de una enferma con la migraña. Hay unas formas muy interesantes de la migraña, que son las migrañas que están relacionadas en las mujeres solamente con el ciclo menstrual. Entonces empiezan un día antes de la menstruación o en el mismo día o el día siguiente de la menstruación o exactamente en el minuto de cuando está bajando la primera gota de sangre. Entonces hasta eso sí ya tiene su término como migraña menstrual. Está apegada al inicio. Estas mujeres dicen que empezaron a tener la primera crisis de la migraña en 12, 13 años de edad, con la primera, segunda, tercera menstruación. El pico de la migraña frecuentemente desaparece pues, en su totalidad después de menopausia. Otros factores desencadenantes son cambios atmosféricos, pero definitivamente no solamente para la migraña, para un montón de otros tipos de los problemas de cefaleas, pero para las migrañas también. Precisamente hoy, yo bajando de Surquí para acá, se me congestionó la trompa del eustaquio y entonces el oído derecho todavía tengo bastante congestionado, tengo una sensación bastante rara, no tengo ningún dolor de cabeza, pero siempre me acordé de los cambios atmosféricos. Cuando el cambio es brusco, cuando hay mucho viento,
muchos pacientes ya vienen al servicio de emergencias por sufrir de ese efecto de los cambios. Pero no hay que olvidar que los factores desencadenantes solamente son provocadores de la crisis de la migraña, porque es una enfermedad que tiene origen hereditario. Y hasta el día de hoy ya existen estudios que están mencionando, por lo menos para lo que es la migraña hemipléjica, una ubicación específica en la cromosoma 19. Pero volveremos a hablar de eso un poquito más tarde. Entonces me gustaría tal vez primero continuar con lo que es el cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico clásicamente, en mayoría o en muchos pacientes, puede tener 4 fases. Otra vez, no significa que todos van a tener. Entonces, la fase 1 se llama los prodromos. Entonces, en este periodo, que puede durar de 5 minutos hasta un día antes de presentar la crisis, entonces los pacientes pueden tener algún grado de euforia o a la vez irritabilidad. Pueden tener un problema de desconcentración, pueden tener algunas otras sensaciones raras, como dicen los familiares, que está más pálida, o empieza a aumentar la ansiedad para ingerir alimentos, más que todo dulces. Después, lo que sigue, y puede tener también un periodo corto de los segundos hasta muchos minutos, es la fase de aura, que en algunos pacientes se manifiesta como escotoma, que es como una mancha que aparece en la visión del paciente, más o menos en ese cuadro que está ahí, está enseñado cómo el paciente percibe ese escotoma. También puede presentar algún tipo de hormigueo que afecta a la mitad de la lengua, o algunas otras manifestaciones, a veces algún olor particular o a veces algún sonido particular. Entonces, después de la aura ya viene la crisis de la migraña como tal, que puede ser, es una migraña, como siempre, raramente afecta a ambos lados, o puede ser que afecta a ambos lados, pero en diferente grado, con una manifestación de fotofobia, fonofobia, lo que también es el sonido, y a veces náuseas y vómitos. En general, en total, la crisis normalmente dura más o menos hasta 4 horas de una migraña corriente conocida. Después ya viene la parte final, la resolución, que nosotros llamamos los postdromos, donde el paciente ya se siente exageradamente cansado, muy somnolente, no quiere escuchar nada, pero dice que ya no tiene dolor, lo único que quiere es que dejan en paz, que va a intentar dormir o algo así. Ok, ahí está escrito más o menos el porcentaje, supuestamente hasta 80% de los pacientes pueden presentar, y ahora como 20%, entonces esos son variantes. Entonces ya llegamos a lo que es psicología. A pesar de que es una enfermedad bien escrita clínicamente desde hace 2500 años hasta el día de hoy, no hay una visión clara sobre la etiología de este problema. Entonces, sabemos que ya es entendible para lo que conocemos bioquímica del día de hoy, que definitivamente es un problema hereditario que hasta el día de hoy no lograron detectar un gen único universal para todas las migrañas,
lo que significa que supuestamente siempre existe una variedad de los genes y por tal motivo tenemos tanta variedad de las formas de la migraña. Entonces, la única excepción, lo que yo mencioné anteriormente, es aquella famosa migraña hemipléjica familiar, donde definitivamente detectaron en la cromosoma 19 un gen específicamente responsable de esa forma rara de la migraña. Pero no es frecuente en nuestra clínica. Más bien, yo por lo menos a que empecé a trabajar a nivel privado, nunca tuve un paciente con migraña hemipléjica familiar. Quiero preguntar a ustedes, ¿alguien de ustedes tenía un cuadro de migraña hemipléjica familiar en su atención en algún momento? ¿Hay algún colega que tenía chance de atender a una paciente o un paciente así? Tampoco. Sí, realmente es una manifestación no muy frecuente. Lo que siempre tenemos que saber, esto no significa que algún día no aparece. Creo que ya no lo vi desde hace 16 años, pero cuando me apareció una y después de una semana otra más. Después de una más. Ok, entonces, en aquellos tiempos, cuando yo estudié medicina y neurología, la única teoría predominante fue la teoría vascular. Creo que tal vez la mayoría estudiaron ese tipo de la teoría de origen, de la etiología del problema, pero desde hace poco ya un grupo de médicos dio otra teoría más, que es la teoría neurogénica. Si ustedes tienen el interés, yo trabajé mucho, sinceramente, dediqué mucho tiempo para elaborar todas esas disciplinas, porque considerando que tal vez como es una teoría nueva, sería interesante para ustedes tener un poco más detalles de esa versión de la teoría neurogénica de la migraña. Entonces, teoría vascular ya nos conocemos, pues básicamente estuvieron dando la importancia que existe en el inicio una vasoconstricción de las arterias craneales, que esto lo que supuestamente nos está explicando la apariencia del aura, que después hace un efecto de rebote con vasodilatación y supuestamente exactamente ese vasodilatación de rebote está generando toda la crisis del dolor. Entonces, con esa teoría, pues, supuestamente es entendible porque los medicamentos que son vasoconstrictores, como por ejemplo ergotamina, o los últimos que fueron inventados en los años 90 y que sí nos están ayudando bastante para compensar la crisis, que son triptanes, tienen bastante efecto para el tratamiento de la migraña. Entonces, esto es lo que existía y eso es lo que es tal vez algo nuevo. Quiero preguntar a los colegas, tal vez si alguien ya escuchaba de esta teoría neurogénica de la migraña, o para ustedes, para todos, es nueva versión, nueva teoría de la migraña. Ok, entonces yo creo que vale la pena dedicar tiempo a eso para que lo explico, tal vez para que todos nos quedamos un poco más eruditas de la corriente científica que está tocando el tema de la migraña. Entonces, supuestamente, según esa teoría, existe una hiperexcitabilidad de la corteza cerebral occipital que nos induce unos estímulos específicos que provocan un grado de la depresión cortical que se propaga a través de diferentes mediadores químicos hacia el nervio trigémino, y así supuestamente se provoca el dolor
en el proceso, supuestamente por eso aparece el aura, y supuestamente, según esa teoría, los cambios del calibre de los vasos, vasoconstricción y vasodilatación, exigente de rebote, eso solamente es un fenómeno simultáneo. Independientemente de las teorías que vamos a tocar, yo voy a explicar bastante detalladamente, creo que, no sé, ¿le interesa si voy a explicar más detalladamente de la teoría neurogénica? Ok. Entonces, pero independientemente de las teorías, porque somos médicos prácticos, nos interesa tener siempre el éxito con el paciente. Entonces, primero quiero explicar consideraciones generales independientemente de la versión teórica. Entonces, número uno, la migraña, más que todo, siempre es una alteración neurovascular común crónica, caracterizada, número uno, por ataques de cefalea severa, disfunción del sistema nervioso autónomo vegetativo, como llamamos, y en algunos pacientes puede generar aura o algunos síntomas neurológicos adicionales que se inician en el periodo de adolescencia, no tanto la niñez, exactamente en el momento, en el periodo, en la mayoría de los casos, de la maduración sexual, porque está muy relacionada con las hormonas femeninas y por tal razón, supuestamente, en las mujeres se presenta 4 veces más que en los hombres. Igualmente, la gravedad de la migraña en una mujer siempre es mucho más severa que en un ser masculino. Que en muchos casos desaparece después de la menopausia o por lo menos se disminuye marcadamente después de la menopausia. Tener una migraña clásica en un anciano no es típico, siempre es un motivo para buscar alguna otra patología para descartar. Ok, entonces, es una enfermedad hereditaria que se transmite en una forma autosómica dominante. Por tanto, digo siempre, detrás de cada generación, la tía, la mamá, la abuela, tuvieron los casos o las enfermedades de la migraña. Entonces, antecedente familiar hasta un 90%. Entonces, ahora sí, vamos a dedicarnos un poquito a la fisiopatología según la teoría neurogénica nueva. Entonces, según ella, la liberación de unos neuropéptidos por las neuronas trigeminales desencadena una reacción inflamatoria perivascular que estimula las mismas terminaciones del trigémino y envía señales dolorosas hasta el talamo y la corteza cerebral. Entonces, esto es como lo corto. Entonces, vamos a más a los detalles. Entonces, por eso entonces están explicando por qué siempre en la crisis de la migraña hay una irritabilidad de la rama oftálmica, del nervio trigémino y el nervio occipital mayor que sale entre la segunda y tercera vértebras cervicales. Entonces, todo eso, supuestamente, ese compromiso produce la distribución del dolor en la región frontotemporal con la extensión hacia la parte parietal, occipital y cervical.